Saludos tengan todos. Vamos a estar cubriendo en este video los capítulos 10 y 11 de Isaías. Del capítulo 10 vamos a estar hablando de un breve resumen porque no habla prácticamente nada de los últimos días. Pero el capítulo 11 es un capítulo espectacular, que si usted ve el video completo se va a enterar cosas que nunca alguien le ha enseñado. La inmensa mayoría, mucho más del 99% de las personas, nunca han oído lo que vamos a hablar del capítulo número 11. Algunas cosas las han oído, pero no en su totalidad. Recuerde que el nombre de Isaías significa Jehová es salvación. Eso es lo que Dios siempre gestiona en todo lo que hace cuando interviene con los hombres. Así que le invitamos para que se entere de lo que dice el capítulo 10, pero principalmente el capítulo número 11. Comencemos con el capítulo 10. En este capítulo hay un ay cuando se describe la conducta de los líderes del reino de Judá, cuando se detalla cómo oprimen a los pobres y se les anuncia nuevamente un juicio con grande devastación por el pecado que hay en el pueblo de Judá. También Dios promete que con ese juicio Él va a lograr separar, preparar, formar su remanente fiel, que es siempre el propósito que Dios desea con su pueblo, levantar los más que puede, pero en ocasiones lo que Él logra es levantar un remanente fiel, y con ese remanente fiel Él sigue trabajando hasta lograr su propósito final. Continuemos. Comencemos ahora con el capítulo número 11, que nos habla del reinado del Mesías, y esto ocurre al final de los últimos días del tiempo final, incluyendo el milenio. El verso 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Cuando dice saldrá una vara del tronco de Isaí, se refiere a su hijo David, que sale de lo que está procreando Isaí, y tenía varios hijos. Y cuando dice un vástago retoñará de sus raíces, se refiere que ese es David, pero al mencionar que retoñará de sus raíces, es que no retoñará del tronco. O sea, Dios lo quiere presentar como que Él mismo trae a su hijo del linaje de David. Por eso dice, retoñará de sus raíces. ¿Y quién es el que nutre el árbol? La raíz. ¿Quién es el que nutre al hombre? Dios. Por eso se refiere, y un vástago retoñará de sus raíces, y este es el Hijo de Dios, hecho hombre, Jesús, Joshua. Verso 2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Fíjense que el mismo Hijo de Dios, cuando viene a la tierra, necesita, escuche bien, necesita que el Espíritu de Jehová repose en él. Necesita que el Espíritu de Jehová se pose en él. Necesita del Espíritu de Jehová para administrarse bajo la dirección de Dios. ¿Y cuál es el Espíritu de Jehová? El Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, este verso número 2 nos dice, y Jesús necesitará del Espíritu Santo. Jesús recibirá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
reposará sobre Jesús. Y el Espíritu Santo le dará sabiduría. El Espíritu Santo le dará inteligencia. El Espíritu Santo le hará trabajar en forma de sabiduría e inteligencia, recibiendo consejo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dará poder. El Espíritu Santo le dará conocimiento y temor de Jehová. Fíjense, y temor de Jehová. El mismo Hijo de Dios, cuando vino a la tierra y se hizo hombre, necesitó recibir temor de Jehová. Y ese es el principio de la sabiduría. Recibió sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo. El Espíritu Santo le aconsejaba qué hacer. Y espíritu de poder con autoridad, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. Cuando el Hijo de Dios vino a la tierra no sabía hablar. Cuando el Hijo de Dios vino a la tierra no sabía el nombre de su madre física, no sabía el nombre del esposo de su madre física, que fue quien le cuidó también. Fue aprendiendo poco a poco. ¿Quién le enseñó? El Espíritu de Jehová y sus padres también. El verso 3 dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Le hará entender diligente en el temor de Jehová. O sea, el Espíritu Santo le hará entender con prioridad, con gran atención, con gran dedicación sobre el temor de Jehová, sobre el respeto del Dios creador del universo, sobre el Dios creador de todo lo que vemos, de los cielos, la tierra, de nosotros, los animales, las plantas, los peces, las aves. Le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según sus ojos, según su vista, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Miren esto que es bien importante, en donde se equivocan frecuentemente, bien frecuentemente, prácticamente todos los hombres sobre la faz de la tierra, incluyendo los líderes, los ministros, los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, los maestros. Prácticamente la iglesia completa, alejada de este gran aprendizaje, que se dejan llevar por lo que ven y lo que oyen, y bien poco por lo que el Espíritu les dice. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. No se moleste conmigo cuando le diga la verdad. La iglesia necesita despertar. La iglesia se guía más por la vista y por los oídos que por el Espíritu Santo. Esa es la realidad. Así que yo soy responsable de decirles la realidad. Continuemos. Miren cómo dice el verso 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres. Recuerden lo que mencionamos del capítulo 10. Hay una continuidad en la expresión de la palabra. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Intercederá y actuará en favor con justicia, con igualdad de evaluación, con igualdad de juicio a los mansos de la tierra. Los defenderá en justicia, los defenderá en juicio, defenderá lo que es real, lo que es verdad. No estará defendiendo altos ni grandes intereses. De quien se está hablando ahora es de Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando esté en la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Aquí hay una proyección de conducta general de Jesucristo en este verso 4, que la primera parte lo que habla es de cómo será su conducta justa, defendiendo a los pobres, sin favorecer a los que atropellan, a los pobres, a los más poderosos. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Aquí hay un evento
que se describe ya cuando llega su segunda venida. Esta parte B del versículo 4 se refiere a lo que ocurre en su segunda venida en el valle de Jezreel. Aquí cuando dice, con el espíritu de sus labios matará al impío, se refiere al juicio que hará en su segunda venida, cuando con la espada de su boca destruirá a todos los ejércitos del último gobierno mundial formado por 10 reinos organizados en forma de concilio que buscan destruir totalmente al pueblo de Israel en el valle de Jezreel. Esto es cuando el gobierno mundial al final de los 7 años, ya prácticamente por concluir el periodo de los 7 años, rodeará al pueblo de Israel con todos los ejércitos de todas las naciones de la tierra con el propósito de destruir al pueblo de Dios. Esto es el plan del enemigo, de destrucción total de la obra de Dios, en donde también ha estado persiguiendo a los cristianos, matándolos. Aquí llega Jesucristo en su segunda venida y con la espada de su boca mata y destruye a todos esos ejércitos y hace grande juicio. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí se está refiriendo a cómo es su conducta. Y será la justicia cinto de sus lomos. La justicia será lo que impere en todo su actuar cuando esté reinando sobre la tierra durante el milenio. Y la fidelidad ceñidor de su cintura, o sea, totalmente fiel, actuando en justicia, totalmente justo y totalmente fiel. Esto tendrá un cumplimiento abarcador durante el reino milenial. Aquí en estos versos del 6 al 9 tenemos una descripción de cómo será la conducta de los animales, de los hombres en el milenio. Miren cómo dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Miren la conducta en donde el lobo estará junto con el cordero, cuando actualmente el lobo con hambre mata a un cordero para comérselo y el cordero pues prácticamente indefenso, que es su forma natural de ser. Pero aquí habitarán juntos. No habrá ningún acto de dominio de uno sobre el otro para tener alimento. El leopardo con el cabrito se acostará. Incluso un leopardo que fácilmente devora un cabrito con hambre, se acostarán juntos, descansarán juntos, disfrutarán del medio ambiente en descanso juntos. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Un león andará junto con los becerros, con la bestia doméstica. No habrá ataques entre unos y otros, y un niño les pastoreará. Un niño no tendrá ningún problema con pararse al lado de un león, con pararse al lado de un lobo. No tendrá ningún problema. Nadie atacará a nadie. Habrá una armonía de vivienda entre todos estos seres, animales y hasta un niño, que es lo que Dios está representando aquí. Niño indefenso no será atacado por los animales que hoy día actúan en defensa por alimentarse. La vaca y la osa hacerán, o sea, la osa que prácticamente devora para comer carne. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas. No habrá peligro ninguno entre ellas. No habrá peligro de que la osa le coma el becerro a la vaquita. El león, como el buey, comerá paja.
Se alimentarán de la vegetación de la tierra, ya no se comerán unos a otros. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Fíjense de esto, vuelvo y leo. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. El áspid es una serpiente altamente venenosa y mortífera actualmente, que de haber un niño de pecho, que es un niño que prácticamente no tiene mucha habilidad para caminar, para correr, que lo que hace es casi gatear y caminar poco y tener poco conocimiento de defensa personal. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, jugará sin ningún temor, sin ningún pensamiento de que le va a hacer daño la serpiente. Incluso la serpiente no le hará daño estando él ahí jugando. Y el recién destetado, que es el que ya camina, corre un poco, extenderá su mano jugando, explorando, averiguando qué es lo que hay ahí. Extenderá su mano sobre la caverna de la víbora y nada le pasará. Nada le pasará. Así es, así será el milenio. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Todo esto estará ocurriendo en el milenio, y nada hará daño a nada. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Desde Jerusalén su gloria cubrirá toda la tierra, la gloria de Jehová, la presencia de Dios, gobernando a los hombres y a toda la tierra. Desde Jerusalén irradiará su dominio, su paz, su gloria sobre toda la tierra, y esta será la conducta de los animales y de los niños, que es mucha más descriptiva que la conducta de los hombres, describiendo cómo domina la presencia de Dios sobre la tierra, reinando en el reino milenial desde Jerusalén, desde Sión. Así será el reino de Dios en el milenio. Mire cómo también continúa Dios describiendo, usando a Isaías, cómo será el milenio. Aquí hace una referencia a cómo será la conducta hacia Jesús. Verso 10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, y ya vimos que la raíz de Isaí es el Hijo de Dios, que viene de la descendencia de Isaí, David y así subsiguientemente. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Fíjense que dice, será puesta por pendón, será puesta por dominio, por estandarte, por baluarte, por algo altamente significativo hacia todos los pueblos. Será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Aquí este verso lo que nos quiere decir es que durante el milenio las personas, los habitantes de la tierra buscarán de la presencia de Jesús para recibir orientación, para recibir dominio, para recibir sabiduría, para recibir bendición. Buscarán a Jesús, y aquí incluye al pueblo de Dios, que prácticamente la gran parte del tiempo no ha reconocido que el Hijo de Dios ya vino por primera vez a la tierra. Actualmente los que viven en Israel son bien pocos los que saben que Jesús
que el Hijo de Dios ya vino a la tierra, que Yeshua ya vino a la tierra. Aquí, cuando venga la segunda venida de Cristo, en el valle de Jezreel dirán: Dios mío, estábamos equivocados, creíamos que tú no habías venido y eres el Hijo de Dios, como está prometido, como han predicado todos estos cristianos durante tantos cientos de años. Perdónanos, Señor, y Dios los restituirá. Y durante el milenio le buscarán con mucho amor y mucho deseo, en grande arrepentimiento, Dios logrando lo que se propuso, que su pueblo se acercara a Él y su pueblo redimido buscara de la presencia de Dios para servirle en espíritu y verdad. Vuelvo y leo el verso con las explicaciones. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, y fíjese que dice la raíz de Isaí, lo que significa que proviene de lo divino. Este es Jesucristo, que es antes de David y antes de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, las naciones buscarán de la gloria de Jesús durante el milenio y su habitación será gloriosa. Durante el milenio habrá un dominio de paz y de autoridad ocasionado por la presencia de la gloria de Dios sobre toda la tierra, tanto que la conducta entre los animales cambiará, formándose en ellos una convivencia pacífica. Miren esta explicación del milenio, que es bien importante para que aprendan cosas que la inmensa mayoría de ustedes todavía no saben. Leo: durante el milenio existirá en la tierra un estado parecido al del jardín del Edén. Esto es ocasionado por la presencia de Dios gobernando directamente la tierra desde Jerusalén. Esto también es así porque el enemigo, con todo su ejército de las tinieblas, estará encerrado durante los 1000 años que durará el reino milenial. La diferencia que tendrá con respecto al jardín del Edén será que Adán y Eva, en el comienzo de estar en el jardín, no tenían pecado. Por lo tanto, no tenían naturaleza pecaminosa. En el milenio, los habitantes de la tierra sí tienen la naturaleza pecaminosa adquirida por el pecado de Adán. Pero el enemigo de las almas no estará presente tentándoles para que cometan pecado. La naturaleza, la convivencia, el estado de los hombres durante el milenio será, en cierta forma, bien parecida a lo que ocurrió en el jardín del Edén antes de que Adán y Eva pecaran. ¿Por qué es parecida? Porque la presencia de Dios estará presente, continua y bien firme sobre toda la faz de la tierra. La presencia de Dios es majestuosa. La presencia de Dios irradia gloria. La presencia de Dios irradia toda su naturaleza. De igual forma que ocurría en el jardín del Edén. En ese aspecto, el milenio es igual que como se sentía la presencia de Dios en el jardín del Edén. En ese caso, el milenio y el jardín del Edén son parecidos, porque Dios no cambia ni se muda. Y su presencia irradia lo mismo, ahora que irradió lo mismo en el jardín del Edén. La única diferencia es que si los hombres traen su naturaleza
pecaminosa. Pero con la presencia de Dios son ayudados a dominarse porque reciben de esa irradiación de gloria y paz y les ayuda a mantenerse sin pecado. Incluso cuando obedecen los mandatos de Dios, que es que vayan a Jerusalén anualmente a buscar de la gloria de Dios, a nutrirse, a celebrar una fiesta que se celebrará y a recibir bendición, serán recargados espiritualmente de una forma altamente extraordinaria. Y como el enemigo de las almas no está presente porque ha sido encerrado con todo su ejército, el enemigo de las almas no estará para tentarles. Entonces ellos no tendrán lo que actualmente ocurre, que el enemigo está constantemente atacando a los hombres sobre la faz de la tierra, tirando dardos para confundirlos y engañarlos, incluyendo la iglesia. La iglesia es altamente atacada y no se da cuenta de los ataques que le hace el enemigo. El enemigo les ataca las mentes y ellos piensan y creen que son sus pensamientos y toman decisiones erróneas porque creen que es la mejor decisión, pero es el enemigo que los movió a tomar la decisión de lo que ellos creen que es la correcta y muchas veces creen que es el mismo Espíritu Santo quien les guía. Esa es la realidad. Eso no existirá durante el milenio. Actualmente la actividad del reino de las tinieblas es intensa sobre toda la humanidad, incluyendo la iglesia. Por eso hay tanta confusión, hay tanta crítica, hay tanto celo, hay tanto enojo, hay tanto señalamiento, hay falta de amor, hay tanto rencor, hay tanta pelea, incluyendo la iglesia. Eso no existirá durante el milenio. El milenio será una época de gloria. El milenio será una época en donde los hombres habitarán en armonía, habitarán en paz. Ya oímos lo que se describió de la conducta de los animales. Esa conducta de los animales es el efecto de la presencia de Dios. Así era en el jardín del Edén antes de la caída del hombre. Continuemos con la misma explicación. Los habitantes también tendrán la presencia de la gloria de Dios que domina sobre toda la tierra. Ese dominio podemos verlo también marcado aún en los animales, como los describe los versos que leímos anteriormente. Durante el milenio, el pueblo de Dios estará enseñando a las naciones cómo deben comportarse y cómo deben servir al Señor. También se les anunciará cuáles son las consecuencias de no obedecer esas enseñanzas. Hay un señalamiento de que los pueblos, las naciones que no obedecieron o que no obedecerán el mandato de reunirse en Jerusalén, sobre ellos habrá castigo, y ese castigo ocurrirá durante el milenio. Uno de los castigos será: sobre sus pueblos no caerá lluvia. Por lo tanto, si sobre sus pueblos no caerá lluvia, la bendición del fruto de la tierra mermará. Dios estará gobernando en el milenio con grande justicia y su pueblo enseñará a los demás pueblos cómo deben comportarse y se hablará de todo lo que Dios mande hablar para honra y gloria de su reino. Miren otra descripción que Dios nos da usando al profeta Isaías de eventos que ocurrirán en los últimos días. Estábamos hablando del milenio, vamos a hablar ahora de unos acontecimientos un poco antes del milenio. El verso 11 dice: Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros
Etiopía, Elam, Sinar y Amá, y en las costas del mar. Usa estos nombres de estos pueblos porque hay que irse a la hermenéutica, hay que irse al tiempo en que fue escrito el libro, y en aquellos días estas naciones eran las que existían mayormente en esos lugares a donde el pueblo de Dios había tenido que ir en éxodo por las batallas que habían hecho otras naciones en contra del pueblo de Dios y las conquistas que habían logrado. Por eso, cuando dice el verso 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo, se está refiriendo a cuando Dios traerá nuevamente, y dice en aquel tiempo, haciendo referencia a los tiempos que está relatando en los versos anteriores. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, esto es antes del milenio y es después del 14 de mayo de 1948. El 14 de mayo de 1948 fue cuando se hizo oficial que el Estado de Israel volvería a existir. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede, fíjense, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Aimar, y en las costas del mar. O sea, cuando se forme el Estado de Israel, que ocurrió ya en el 1948, Dios comenzará a recoger de su pueblo de todas las naciones sobre la faz de la tierra, y ahí la referencia al final del verso cuando dice y en las costas del mar, a lo que se refiere es y en todo lugar sobre la tierra, en todo territorio sobre la tierra. Dios de esos lugares traerá su pueblo a su tierra de nuevo. Esto es el retorno de su pueblo a la tierra prometida, luego de establecerse el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 y se formalizó en el 14 y en el 15 de mayo de 1948, el Estado de Israel quedó oficialmente constituido como un Estado. El día después de que ocurrió la formación del Estado de Israel, los países que estaban alrededor de Israel le hicieron guerra para destruirlo. Y se formó una guerra de defensa en el segundo día, prácticamente en el primer día oficial de cuando se constituían ellos como ciudadanos de su tierra, de su Estado de Israel. Tuvieron que enfrentar una guerra, la cual ganaron. Verso 12 dice, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Vuelvo y leo con las explicaciones. Y levantará pendón a las naciones, se levantará estandarte que conduzca al retorno de su pueblo al Estado de Israel. Esto ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se constituyó en Estado Israel el 14 y el 15 de mayo de 1948. Cuando dice levantará pendón a las naciones, es que juntará las naciones del mundo, y lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial, y hubo una reunión de naciones para tomar decisiones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y una de ellas fue que se estableció y se definió que Israel volvería a ser una nación. Por lo tanto, se formaba el Estado de Israel con su tierra, en la tierra que Dios le dio hace muchos miles de años antes. Y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá
y de los 4 confines de la tierra. Juntará los esparcidos de Judá desde los 4 confines de la tierra. Fíjese que dice, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, porque Israel, que eran 10 tribus, las tribus que estaban en el norte, en el reino del norte, fueron esparcidas en una época antes de que Judá fue esparcida. Por eso es que dice, y el regreso de la tierra de Israel será establecido, juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá. O sea, juntará nuevamente los que fueron esparcidos por diferentes partes del mundo, los del reino del norte, y juntará nuevamente los del reino del sur, y los traerá unidos a la tierra que Dios les dio. Este regreso a la tierra de Israel comenzó poco después del 14 de mayo de 1948, y esto representa y marca una fecha bien especial. La Biblia define que posterior a este evento, posterior a la fecha del 14 de mayo, porque ocurrió el 14 de mayo, este evento define el comienzo del principio de dolores, a lo que la Biblia se refiere y menciona en muchas ocasiones. Miren cómo continúa la explicación de los versos que hemos leído anteriormente. El verso 13 dice, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Vamos a explicar este verso. Y se disipará la envidia de Efraín. Efraín era la tribu dominante en las 10 tribus que se separaron de básicamente la promesa de Dios que venía por Judá. Se disipará la envidia, y a consecuencia de esa envidia que tenían ellos, porque ellos no eran los seleccionados por donde vendría el Mesías, ya eso no existirá más. Esto es una victoria grande que Dios logra. Ya no hay división en el pueblo de Israel, ya no hay división entre el reino del norte y el reino del sur. Ahora mismo, las 12 tribus están unidas, no hay división. No hay una que quiera separarse, no hay como era antes 10 en el norte separadas de 2 en el sur que guerreaban a muerte, todo inducido por el ejército de Satanás. Como les había explicado ahorita, hay mucha influencia de Satanás sobre toda la raza humana, incluyendo la iglesia. Continúa el verso diciendo, y los enemigos de Judá serán destruidos. Hay una aclaración adicional en adición a que dijo que ya Efraín no tendría envidia. En todas las guerras en que el pueblo de Israel ha sido confrontado después de la fecha del 14 de mayo de 1948, el pueblo de Dios ha sido vencedor. El pueblo de Dios ha sido vencedor porque Dios le ha dado la victoria, porque es promesa de Dios. Dios ha prometido cuidarlos, y cuando ellos empiezan a alinearse, empiezan a recibir la protección de Dios. El verso 13 termina diciendo, Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Aquí vuelve y repite la envidia que tenía Efraín, prácticamente que eran de las 10 tribus que se separaron, que eran envidiosas porque de ellas no vendría el Salvador del mundo, de ellas no vendría el Mesías, el protector, el defensor, el rey que los llevaría a la victoria, que pensaban ellos que era algo físico. Efraín no tendrá envidia de Judá, ya no tendrá envidia, ni Judá afligirá a Efraín. Bueno, aquí hay un señalamiento a Judá también,
que los afligían. ¿Sabe? Como les decía, como que los criticaban. Hey, estése quieto ustedes, que yo soy quien tengo la promesa. Y eso ocasionó la división en adición a la caída espiritual de Salomón, que fue sabio, pero la sabiduría no la supo aprovechar. Y al final de su vida fue un desastre. Por eso ocurrió la gran división en el pueblo de Dios. 10 tribus con Jeroboam y 2 tribus con Roboam. Miren este verso 14, que aquí se empiezan a describir unas cosas espectaculares. Yo estoy seguro que casi nadie ha oído de esto. Parte sí, parte no. Por lo tanto, casi nadie ha oído del total de lo que estamos enseñando. Miren esto. Verso 14 dice: sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Los filisteos habitaban cerca de la costa del Mediterráneo, en tierras de Israel. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Sobre los hombros de los filisteos significa que volarán por el aire, tal como vemos hoy día. Hoy día se vuela por el aire, ustedes saben cómo. Todos regresarán como un pueblo unido. Continúa el verso diciendo, esta parte hace una distinción y una enseñanza aparte. Saquearán también a los de Oriente. Muchas veces la gente no entiende los versos bíblicos porque no estudian la palabra, tan sencillo como eso. Quieren aprender sin estudiar. Eso es muy difícil. Aproveche quien le enseña para que no pase tanto trabajo, que es la inquietud que Dios ha puesto en mí para levantar este pueblo que está prácticamente enajenado de lo que está por acontecer en los últimos días. Incluso los mismos pastores y líderes muchas veces no quieren tocar estos temas. Dice el verso 14 en la parte B: saquearán también a los de Oriente. Hay otros versos en la Biblia que explica lo que quiere decir esto. Esto se refiere a que obtendrán riquezas de los pueblos que vinieron cruzando el Éufrates desde el oriente para la batalla del día grande de Jehová en Jezreel. También obtendrán riquezas que serán tomadas de los pueblos de todas las naciones que están a su alrededor. Esto será cuando ocurra la destrucción de todos los ejércitos de la tierra en el valle de Jezreel y en Jerusalén, en la segunda venida del Mesías. Hay otros versos en otros lugares que nos enseñan que el pueblo de Dios, después de estos acontecimientos de la segunda venida de Cristo, cuando destruya todos los ejércitos que están atacando o que van a atacar al pueblo de Dios en el valle de Jezreel, que prácticamente lo tengan a su merced si no hay una intervención divina, y hubieran sido destruidos si no hubiera una intervención divina, porque no había comparación en capacidad ni en potencia. Después que Jesucristo, con la espada de su boca, destruya todos esos ejércitos, el pueblo de Dios comenzará un recogido de riquezas alrededor de sus tierras. Y alrededor de sus tierras es alrededor de todas las naciones que les rodean. También está la explicación que hace mención este verso: saquearán también a los de Oriente. ¿Y quiénes son los de Oriente? Los que vinieron de tierras lejanas, cruzando el Éufrates, para atacar también al pueblo de Dios. Hasta allá llegará también el pueblo de Dios a ser los recogidos de riquezas que son
brindadas y otorgadas por Dios para que el pueblo de Dios las reciba, como mismo ocurrió en el éxodo de Egipto. Como les decía, miren este verso de Zacarías en el capítulo 14. Dice, y Judá también peleará en Jerusalén. O sea, cuando el pueblo de Dios esté rodeado por todas las naciones, por todos los ejércitos de todas las naciones sobre la tierra, al final de la gran tribulación, allí va a haber pueblo de Dios en el valle de Jezreel y también hay pueblo de Dios en Jerusalén, en Judá, que es un territorio descriptivo más abarcador. Y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir, y gran abundancia, muchas riquezas. Estas son las batallas en Jezreel y en Jerusalén que estarán ocurriendo al final de la gran tribulación, en los momentos en que todos los gobiernos de la tierra tengan rodeada a Israel para destruirlo, y en ese momento es cuando viene Jesucristo, Jesús, el Mesías, Yahshua, por segunda vez a la tierra a defender a su pueblo, y con la espada de su boca destruirá todos los ejércitos que se encuentren frente a Israel para destruirlo. Continúa el verso que estábamos leyendo anteriormente, diciendo, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Estos pueblos, que eran parientes del pueblo de Dios, siempre estaban separados del pueblo de Dios, que aunque vivían en tierras de Israel, no había armonía con las 12 tribus. Solamente había recuerdos de que sí eran descendientes de la promesa, porque descendían de Abraham, que fue al hombre que Dios escogió para hacerse su pueblo. Por lo tanto, eran pertenecientes a un mismo pueblo, pero estaban bien distanciados por cosas que ocurrieron en el pasado. Y vamos a explicar bien brevemente qué cosas ocurrieron. Los edomitas, descendientes de Edom, eran los descendientes de Esaú, hijo de Isaac, hermano de Jacob. Esaú fue el que vendió su primogenitura por un plato de sopa, por un plato de lentejas. Y Jacob la obtuvo porque la deseaba. Y Dios se había propuesto dársela al que la deseaba y no dársela al que la rechazó. Esos eran los edomitas. Moab eran los hijos de Lot y su hija mayor. Lot, que vivió con conducta un poco desordenada, se apartó de Abraham, se arrimó hacia pueblos pecaminosos y convivió entre ellos, y allí convivía, y allí pues su conducta era tibia. Ya ustedes saben qué dice Dios de los tibios también. Y los descendientes de Lot y su hija mayor eran los moabitas. Y los amonitas eran los descendientes de Amón, que eran descendientes también de Lot, de su hija menor. Esto fue cuando huyeron de Sodoma y Gomorra en la destrucción que Dios envió sobre esas naciones. Sobre Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego y azufre. Estos pueblos, Edom y Moab,
les van a servir ahora. O sea, en otras palabras, los descendientes de Saúl van a servir a los descendientes de Jacob. Y los hijos de Lot, los descendientes de Lot, van a obedecer a los descendientes de Abraham. Lo que Lot no hizo, sus descendientes lo van a hacer. Lo que Esaú no hizo, sus descendientes lo van a hacer. Los descendientes de Esaú van a servir a los descendientes de Abraham, de Jacob. Y los descendientes de Lot obedecerán a los descendientes de Abraham, a los descendientes de Jacob. Miren el verso 15, que es bien descriptivo de cosas que van a ocurrir en los últimos días, en este caso, al final de los 7 años del último imperio mundial, que es lo mismo que decir al final de la gran tribulación. Miren esto. El verso 15 dice: y secará Jehová la lengua del mar de Egipto. Apocalipsis describe un cambio topográfico mayor sobre toda la tierra. Aquí se está diciendo que el mar entre Egipto y Arabia Saudita se secará. Este es el canal de Acaba, por donde cruzó el pueblo de Dios al salir de Egipto. Por este canal de Acaba fue por donde el pueblo de Dios con Moisés cruzó el Mar Rojo para salir de Egipto. Al occidente de este canal de Acaba, lo que hay son tierras egipcias. Al oriente de este canal de Acaba, lo que hay son actualmente lo que conocemos Arabia Saudita, que es tierra de Israel, pero actualmente la tiene como nación la nación de Arabia Saudita. También continúa el verso diciendo: y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Miren esta explicación. Aquí se define una transformación grande del río Éufrates como parte de la transformación de la tierra para los tiempos finales, incluyendo el milenio. Cuando digo tiempos finales es tiempos del fin y el milenio. Tiempos del fin son los 7 años. Previo a los 7 años de ese último imperio mundial es principio de dolores. O sea, les explico. Principio de dolores después del 14 de mayo de 1948 hasta la formación del último imperio mundial por la unión en forma de concilio de 10 grandes naciones que integrarán el resto de las naciones de la tierra. Ese es el periodo del tiempo de principio de dolores. Los tiempos del fin son los 7 años de duración de ese último imperio mundial, donde los primeros 3 años y medio serán progreso aparente y los últimos 3 años y medio será destrucción devastadora y persecución asoladora contra el pueblo de Dios. Fíjense que durante todo ese final de los 7 años va a haber muchos juicios sobre la faz de la tierra y va a ocurrir grande devastación sobre la faz de la tierra, grande destrucción que es difícil que usted se la pueda imaginar. Yo me la empiezo a imaginar cuando entiendo que Dios tuvo que secar el río Éufrates para que pudieran pasar los ejércitos de Oriente.
porque hay tanta destrucción que ya los instrumentos, los equipos de transportación escasearán y no sabemos qué va a quedar, porque las destrucciones son devastadoras durante esos tiempos finales de 3 años y medio de la gran tribulación. Dice, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. O sea, hay una transformación en el río Éufrates para que se pueda caminar a pie por sobre el lugar donde estaba ese río. Aquí se define una transformación grande del río Éufrates como parte de la transformación de la tierra para los tiempos finales, incluyendo el milenio. Con este cambio topográfico, podrán pasar fácilmente los reyes de Oriente con sus ejércitos para la batalla del día grande de Jehová en Jezreel. Y cuando dicen los versos anteriores que el pueblo de Dios irá a Oriente a buscar riquezas también, es a estos pueblos que vinieron a destruirle. Sobre todos los pueblos que vinieron a destruirles, que prácticamente que fueron todos los que existían en todas las naciones en la tierra, a esos pueblos irán los israelitas a recuperar riquezas, a obtener riquezas, porque Dios es justo y para siempre hay su misericordia. Miren esta explicación para ayudarles a entender lo que estamos enseñando. Dice así: recuerde que muchos de los adelantos científicos de manufactura industrial serán destruidos en los juicios de la gran tribulación. Por lo tanto, se necesitará de transportación de tipo más elemental para esta batalla en Jezreel, y también para la transportación en el comienzo en el milenio. Todo esto, lo del mar del canal de Acaba y lo del río Éufrates, ocurre para los días finales de la gran tribulación a consecuencia de los juicios de Dios sobre la tierra y del retorno de Cristo a la tierra en su segunda venida. En Apocalipsis capítulo 16, verso 12, se nos dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. O sea que hay un acto divino en donde Dios prepara la situación, el área topográfica del río Éufrates, y lo seca para que puedan pasar. Si es que eso era lo que querían, ¿verdad? Pues Dios les dice, pues pasen los ejércitos que procedían de Oriente a buscar, atacar y destruir a Jerusalén. Los ejércitos que venían de Oriente con la intención de destruir al pueblo de Dios. El sexto ángel derramó su copa, y esto es bien al final de los 7 años, sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes de Oriente. Este es prácticamente al final de los juicios de Dios, porque lo único que faltaba era la séptima copa. Ya habían pasado los 7 sellos. Ya habían ocurrido lo que se llama como las 7 trompetas, el toque de las 7 trompetas de juicios de Dios. Y ya habían pasado las primeras copas, las primeras 5 copas. Y aquí está ocurriendo la sexta copa. Después de esta sexta copa, lo único que vino después en juicio fue la séptima copa que Dios derramó.
Esto ocurre bien al final de la gran tribulación. Miren la continuación de la explicación que se está relatando en los versos anteriores, en donde mencionaba que se secará el río Éufrates para que puedan pasar los ejércitos que vienen de oriente. Dice también, complementando ese mensaje, el verso 16 lo siguiente: y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. ¿Cuándo es que dice y habrá camino? Habrá camino para el comienzo del milenio. Esto lo que quiere decir es que en el comienzo del milenio todavía seguirán viniendo hijos de Dios, del pueblo de Dios, hacia Jerusalén. Y habrá camino para el remanente de su pueblo. ¿Habrá camino por dónde? Por sobre el río Éufrates, que ya fue secado. Porque acuérdense que no va a haber, yo me imagino que la transportación que hoy día tenemos con esos juicios de Dios fue destruida de una forma terrible. Los armamentos que existían fueron destruidos de una forma terrible con todos esos juicios. Por eso Dios tuvo que secar el Éufrates para que pudieran pasar. Porque hoy día podrían pasar con preparativos de equipo y armamento que existe. Dios secó el río Éufrates para que pudieran pasar caminando. Dios secó el río Éufrates para que su pueblo caminara hacia Jerusalén, los que todavía no habían llegado para el comienzo del milenio. Dios secó el río Éufrates porque la transportación ya no sería la misma en el tiempo del milenio, y Dios tiene un llamado a las naciones de la tierra que suban a Jerusalén a buscar, servir a Dios en una fiesta que se celebrará anualmente, y los que no obedezcan recibirán castigo, como mencionamos al principio de este video. Dios establece todo lo necesario para que el hombre pueda servirle, incluso hasta seca un río, para que los pueblos durante el milenio puedan llegar hasta Jerusalén a adorar al Rey, a adorar a Jehová, a adorar a Yahshua, a adorar a Jesús, a adorar al Mesías, a recibir enseñanzas del pueblo de Dios que estará allí reinando con el Señor también. Dios sabe lo que hace. Y si Dios tiene esta inmensa sabiduría para organizar todo y que todo ocurra dentro de su perfecto plan, ¿no debemos nosotros buscarle? ¿No debemos nosotros postrarnos delante de Él y decirle: Señor, perdónanos? Señor, perdóname, Señor, perdóname, no sabía que tú eras tan grande, no sabía que tú eras tan majestuoso, no sabía que tú dominas todo, no sabía que sin ti no hay salvación. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todas mis faltas, de todos mis pecados. Limpia mi corazón. Me entrego a ti. Haz de mí una criatura nueva. Lléname con tu Santo Espíritu para poder servirte y alcanzar la gloria que tú has preparado para todos los que te buscan y se arrepienten. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mí. Gracias por mi salvación. Sigue ayudándome a acercarme a mí y sigue ayudándome a buscar la santidad. Sigue ayudándome a servirte en espíritu y en verdad, porque tú eres merecedor de la mejor conducta que podamos tener nosotros. Tú eres merecedor de que te obedezcamos, porque sin ti somos nada. Sin ti estamos perdidos. Contigo lo tenemos todo, Señor. Gracias por nuestra salvación. Gracias por la vida eterna.
Gracias por las bendiciones. Gracias por cuidarnos, por cuidar a nuestra familia, a nuestros hijos, a todos nuestros semejantes. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te amamos también. Dios te bendiga, pueblo de Dios.